que justamente el Mundial hizo que una de las actividades que se había programado para el viernes pasado haya pasado a hoy, porque esta actividad se enmarca dentro de un ciclo nacional que hemos dedicado, el primer ciclo nacional dedicado a Pierre de Coubertin, en colaboración con la Real Academia Olímpica Española y el Comité Olímpico Español. De hecho, ha sido tal la colaboración que en algunas de las sedes en las que ya se han hecho estas actividades se ha podido ver una exposición sobre Pierre de Coubertin, y el vídeo que vamos a proyectar, que dura nada, 20 y pocos minutos, para ilustrar un poco mejor que yo la vida de Pierre de Coubertin, donde se resume un poco toda la actividad y la ingente obra que hizo el gran varón. Y luego ya comentamos un poquito el vídeo y nos centramos en esos valores que Pierre de Coubertin ofreció y dio, aportó a la humanidad. Así que lo vemos y luego seguimos Karl-Heinz Oswald, artista de Mainz, ante su última obra. En ella esculpe para el Comité Internacional Pierre de Coubertin al joven varón Pierre Frédéric de Coubertin, el historiador y pedagogo que popularizó el deporte a nivel mundial en tanto que intensa alegría del esfuerzo, y que aún así pasa por ser el desconocido más famoso de la historia. Coubertin fallece el 2 de septiembre de 1937 en Ginebra a los 74 años de edad. Deja un legado de ideales, visiones, 11.000 artículos, 34 libros y 5 anillos. Si fuera posible, a su sucesor en la presidencia del COI le gustaría decirle esto. Gracias, y deséme suerte para que administre bien su legado. Sobre las bases filosóficas del olimpismo moderno, Pierre de Coubertin en una locución radiofónica de 1935. Celebrar los Juegos Olímpicos significa invocar a la historia. Ello es también la mejor garantía para la paz. Exigir a los pueblos que se amen los unos a los otros no es más que una señal de infantilismo. Pedirle que se respete no es en absoluto una utopía. Pero para poder respetarse los unos a los otros es necesario que antes se conozcan. Para Coubertin, la herencia griega lo abarca todo. Olimpia significa para él el culto al cuerpo, el entrenamiento para la defensa de la patria, para la búsqueda de la belleza, de la salud y de la alegría de vivir a través de, como deja escrito, el equilibrio oscilante entre el cuerpo y el alma. Que antaño la jabalina se sujetaba y lanzaba con ayuda de una encordadura es algo que saben los alumnos del Liceo Pierre de Coubertin de la localidad griega de Pilgos, a unos 30 kilómetros de Olimpia, y además son capaces de hacerlo ellos mismos. También que se practicaba el salto de longitud sin carrerilla y con pesas, y que el disco era de piedra o de hierro y que con frecuencia tenía tamaños diferentes. Disciplinas deportivas antiguas que siguen estando incluidas en el plan de estudios y que sirven para que los alumnos recuerden la antigüedad clásica y los orígenes de Olimpia. En Olimpia, dentro del recinto de la Academia Olímpica, al pie del monte Kronion, hay un lugar conmemorativo en honor de Coubertin, cuyo corazón es enterrado aquí en marzo de 1938. Creo que estaría entusiasmado, porque Pierre de Coubertin fue un reformista. Siempre se mostró abierto a lo novedoso. Por eso, creo que también aceptaría el gran número de mujeres que participan hoy en los Juegos Olímpicos.
y que, sobre todo, se mostraría muy contento con la universalidad que han alcanzado los Juegos Olímpicos, ya que uno de sus grandes objetivos fue incluir en ellos al mundo entero. Seguramente le sorprendería bastante la dimensión de los Juegos Olímpicos y creo que reflexionaría acerca de los retos a los que se enfrenta el deporte en lo que concierne a su utilidad, y es probable que no exigiría que actuásemos con plena determinación en pos de la limpieza en el deporte y que pusiéramos en práctica hasta las últimas consecuencias de nuestra política de tolerancia cero. En la búsqueda de Pierre de Coubertin ayer y hoy, nos encontramos junto al lago alemán con Jacques Gould, de 82 años de edad. A comienzos de los años 30 conoce aquí a Coubertin en persona, de quien aprende que siempre se les veía venir a Pierre de Coubertin y a su secretario, el doctor Messerli, que lo acompañaba siempre. Coubertin vestía de manera muy elegante, con unos gemelos con los que llegamos a soñar, porque siempre resplandecía ante nuestros ojos. Es decir, nos impresionaba mucho. También su bigote, toda su apariencia. Iba siempre bien vestido, muy correcto, un aspecto muy formal. Pero lo fuimos conociendo más y más. Era muy simpático y siempre llamaba Jacques. Es que nos veíamos casi a diario. Al final de su vida, Coubertin vive retirado y aún así mantiene el contacto con la juventud. Sirva como ejemplo una clase espontánea de natación en Billy. Se despojó de la chaqueta, se quitó los gemelos y se remangó. Entonces cogió una barra con una red a la que nos pudimos sujetar y él también a nosotros. Bueno, ya sabemos nadar un poco, pero solo como perritos. La braza la aprendí con él. Para mí es un honor y una satisfacción. On ne savait pas nager la brasse, alors on apprenait. Alors j'ai eu l'honneur, le plaisir. Los contornos de un hombre cuyo vasto proyecto vital también representa para algunos investigadores su propio proyecto vital. Es el caso del profesor Dr. Norbert Müller, presidente del Comité Internacional Pierre de Coubertin. En el mundo existen 40 asociaciones nacionales, www.coubertin.org. Pero, ¿cuál es la verdadera relevancia actual del varón? Muchos hablan de una vuelta a los orígenes. Los planteamientos pedagógicos de Coubertin son otra vez necesarios. Es evidente que no todo ello se puede implementar ya en nuestros días, pero sigue vigente en el sentido de ser como un padre superior, alguien a quien en ocasiones se puede hacer referencia para decir, tenemos que recordar nuestros orígenes. Porque si el COI se limita a ser hoy un mero organizador de campeonatos mundiales de todas las disciplinas y deportes presentes cada 4 años, es decir, sin una base pedagógica y estética, entonces eso hay otros que lo pueden hacer por lo menos igual de bien. Por ello, Coubertin ocupa casi siempre una posición estratégica destacada, ya sea su estatua delante de los nombres de los patrocinadores en la sede del Comité Olímpico francés o sonriendo amablemente en un óleo. Nace el 1 de enero de 1863 en París, en el número 20 de la Rue Oudinot. Como escolar, estudia en el Colegio Saint-Ignace de los Jesuitas y posteriormente, y en contra de la voluntad de sus padres, en la Escuela Superior de Ciencias Políticas, en la que se reúnen por aquel entonces los republicanos de izquierdas. Al mismo tiempo se matricula en Derecho, puede que para tranquilizar a sus padres. Más tarde habla del espíritu libre que allí le inculcan, pero pronto se convence de que en el sistema educativo anglosajón lacen unas fuerzas que sobrepasan todo aquello que se cree conocer en Francia. Visita la escuela de rugby, en la que se sigue aplicando la obra del pedagogo reformista Thomas Arnold,
La reforma de Arnold consiste en situar en igualdad de derechos la educación física y la educación intelectual religiosa. Hippolyte Taine ve en ello la grandeza del Imperio Británico. Coubertin halla en la novela infantil Tom Brown's School Days un universo que no olvidará. Anota para sí: el adulto ha de ser libre, el niño también ha de serlo. Se trata de hacerle comprender el uso adecuado de la importancia de la libertad. No mantengáis a los niños fuera del mundo. Se organizan fiestas deportivas. En 1889 Coubertin conoce en Inglaterra los Juegos Olímpicos de Wenlock y Evangelos Zappas instaura en 1859 en Atenas los Juegos de Zapión. Parece que ha llegado el momento propicio para Coubertin. Era muy obstinado y lo que sabía hacer, escribía de forma maravillosa. Pertenecía a la Asociación Parisina de Periodistas. De inmediato lo ponía todo por escrito. El que escribe permanece. Lo llevaba él mismo a las redacciones. Imprimió con dinero propio sus panfletos. Hizo enseguida una gran labor de relaciones públicas y por ello tuvo desde muy pronto una gran ventaja. En Francia influyen en él Jules Simon, el fundador del Movimiento Mundial por la Paz, y el padre Henri Didon, cuyo más rápido, más alto, más fuerte lo adopta como lema propio. Más tarde lo relativizaría, ya que la superación permanente conduce de forma inevitable a los extremismos. En 1892 proclama por primera vez su idea olímpica, la misma que concretaría 2 años más tarde en la Sorbona de París. Enviemos rebelos, corredores y alpinistas. Este es el tema del intercambio del futuro, y la cuestión de la paz habrá recibido un nuevo y poderoso apoyo. Esto es suficiente para de ahora en adelante poder reflexionar sobre la segunda parte de mi propósito, la restauración de los Juegos Olímpicos. El estreno del himno a Apolo, cuyo hallazgo se produjo 1 año antes en Delfos, le parece apropiado a Coubertin para conferirle a este acontecimiento un marco destacado. El 23 de junio de 1894 tiene lugar el anuncio de la reanudación de los Juegos Olímpicos y de la constitución del COI. En aquel momento se propone también la incorporación al programa olímpico de competiciones juveniles, siguiendo el modelo de la antigüedad. Una idea que se llevará a la práctica en 2010 en Singapur como parte del legado de la presidencia de Jacques Roquet. Se establece además, entre otras cosas, que los primeros Juegos se celebren en Atenas, los segundos en París y los siguientes a escala mundial y en un intervalo de 4 años. ¿Quién está autorizado a participar en ellos? ¿Quién es amateur y quién profesional? Olimpia, ante todo, puede tener puentes. Olimpia y los Juegos Olímpicos constituyen un símbolo del entendimiento. De hecho, son un único acontecimiento a nivel mundial en el cual se da cita el mundo entero, y en el que los atletas no solo participan en las competiciones, sino que viven bajo un mismo techo, se enfrentan con las mismas reglas para todos y ofrecen así un ejemplo fantástico para el entendimiento, para la paz y de comportamiento siguiendo unas normas universales. Lo que no puede hacer Olimpia es trasladar posteriormente este ejemplo a la realidad del día a día, esto es, lograr la paz a través de su propia influencia. La misión de los Juegos Olímpicos es la de dejarle claro este simbolismo al mundo entero. Sí, es posible enfrentamiento compitiendo y al mismo tiempo tener una sociedad pacífica, en la cual no solamente se toleren los unos a los otros, sino que estos se respeten, se escuchen y hayan soluciones juntos. Pero todo esto le corresponde a la política, para que partiendo de este símbolo
que se cree una fuerza para el diálogo, que es la base de todo el entendimiento. Für einen Dialog, der Voraussetzung jeder Verständigung ist. El Comité Olímpico se funda en el año 1896. Su primer presidente es el griego Dimitrios Vikelas. Coubertin ejerce de secretario general. El 25 de marzo del calendario juliano, equivalente al 6 de abril, dan comienzo los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Atenas, que por entonces solo contaba con unos 80.000 habitantes, se encuentra durante aquellos días patas arriba, con unos 70.000 espectadores en el estadio Panathinaikos, además de 8 fotógrafos. El americano James Connolly se impone en el primer día de competición en la prueba de triple salto y se convierte así en el primer campeón olímpico de la era moderna. En la antigua disciplina de lanzamiento de disco también vence un americano. Los franceses dominan en ciclismo, los alemanes en lucha, gimnasia y halterofilia. El alma griega solo se alegra tras la carrera de maratón. Coubertin se muestra entusiasmado. Espiridión Luis era un admirable pastor que vestía con ropas tradicionales y que no sabía nada del entrenamiento práctico de base científica. Su victoria fue maravillosa debido a su fuerza y a su sencillez. Fue uno de los espectáculos más extraordinarios que puedo recordar. La impresión caló honda en mí y me convencí a mí mismo de que el factor mental juega un papel mucho más efectivo del que se le atribuía hasta ese momento. Al pedagogo también le gusta mostrar su vertiente deportiva. Junto al boxeo y a la esgrima, en auge durante el penúltimo cambio de siglo, Coubertin también se aficiona al ciclismo. Aquí, desde el entorno verdoso del Palacio de Mireville, también introduce en Francia el tenis sobre hierba. Aquí, donde se cría, desde donde viaja vía el Havre a Inglaterra y América, a donde se retira una y otra vez, entre otras cosas para reflexionar sobre todo lo relacionado con las cuestiones olímpicas, por ejemplo, sobre la cuestión amateur. Deporte amateur, momia maravillosa. Te podrían llevar al Museo de Gulac como ejemplo de embalsamamiento moderno. Ha transcurrido medio siglo, se ha trabajado de forma ininterrumpida con ella y aún así parece haber permanecido intacta. Ninguno de nosotros esperaba que fuera posible una duración semejante. Cuando en 1912 los Juegos Olímpicos hace tiempo que han logrado consagrarse, cuando 2.430 deportistas compiten por las medallas y los trofeos, la cuestión amateur se convierte en un asunto problemático. El americano Jim Thorpe gana los oros en pentatlón y decatlón, pero tiene que devolverlos tras los Juegos porque había cobrado dinero por participar en un partido de béisbol. Ya con anterioridad a la carrera errática de Dorando Pietri en los Juegos de Londres en 1908, Coubertin reconoce que la tendencia en el deporte es hacia el exceso. Esta es la naturaleza de su carácter psicológico. Exige cada vez más rapidez, cada vez más altura, cada vez más fuerza. Esto es, hay que admitirlo, su inconveniente, pero es al mismo tiempo su nobleza y su poesía. En 1905, tras la muerte de su padre, el joven Coubertin dispone de un patrimonio de 500.000 francos de oro, unos 6 millones de euros, con lo que se encuentra en condiciones de autofinanciarse, aunque se financia demasiadas cosas. En 1936 incluso tiene que vender el Mireville, que hasta 1960 no vuelve a ser propiedad de la familia. Jacques de Navassel, sobrino segundo de Coubertin. Dans cette pièce, on trouve essentiellement le souvenir du... En esta habitación encontramos ante todo recuerdo del tiempo que pasó en Mireville. Incluso mandó ampliar la estancia para tener un despacho orientado hacia la salida del sol. Pasó incontables horas trabajando en esta habitación para dejar por escrito sus reflexiones sobre las cuestiones que más le apasionaban, es decir, la ciencia, la educación y el deporte. Pasó aquí muchos años, en solitario o en familia, para trabajar o para festejar, y la habitación fue el epicentro de todo el tiempo que pasó en Mireville. Et donc
cette pièce est un peu le centre de son séjour à Mirville. Mirville inspira, como también lo hace la cercana roca de Etretat. En una acuarela de su padre puede verse a la familia en la playa, Pierre, su hermana y sus 2 hermanos. El deporte, que debe ser fuente de alegría, solo puede serlo cuando se viste de fiesta, escribe Coubertin. Y durante la época dorada de Olimpia, las bellas artes que se rociaban con la armonía con el deporte resaltaban la grandeza de los Juegos Olímpicos. Eso también ha de volver a ser así en el futuro. Él mismo gana en 1912 la medalla de oro por su Oda al deporte, que se publica en alemán de forma misteriosa bajo el seudónimo de Orot und Eschbach. Oh deporte, eres el progreso. Para servirte bien es necesario que el hombre sea mejor en su cuerpo y en su alma. Le impone la observancia de un higiene superior, le exige que se guarde todo exceso, le enseña reglas sagaces que darán el máximo de intensidad a su esfuerzo, sin comprometer el equilibrio de su salud. Evocado el antiguo proverbio, la mente sana quiere habitar en un cuerpo sano. Se premian todo tipo de expresiones artísticas. Coubertin diseña los aros olímpicos como símbolo de la unidad universal del deporte. Pero el arte olímpico tan solo se mantiene hasta 1948. Y aún así, parece que esa relación entre el deporte y el arte a la que Coubertin siempre aspiró existe en buena armonía en determinadas situaciones, no solo en el Museo Olímpico de Lausana. Quien viaja a Múnich y ve las cubiertas en forma de tienda de campaña se dice a sí mismo: estos son los Juegos de Múnich. Y es así por un motivo, para darle a los Juegos un elemento estético. Willi Daume comprendió esto a la perfección. Es un superlativo de la arquitectura y de la estática. O las ceremonias inaugurales vienen marcadas, como ocurrió en Sydney al mostrar el surgimiento de los inmigrantes, por muchos elementos culturales. También las hay que quedan ligadas directamente al nombre, como por ejemplo el Palacio Coubertin, en el valle de Chevreuse, a unos 30 kilómetros de París, que da nombre a la familia desde el siglo XV. Yvonne de Coubertin, sobrina de Pierre, establece aquí una fundación cultural, una universidad laboral, en la que confluyen el intelecto y el trabajo manual. Coubertin también está presente en las escuelas. Unos 10.000 alumnos de todo el mundo han sido galardonados desde 2002 con el Premio Escolar Coubertin, en lugares tan dispares como Argentina, Noruega, Austria, Paraguay, Eslovaquia y Uruguay. No solo se buscan méritos extraordinarios en los ámbitos deportivos o artísticos, sino que se destacan también comportamientos ejemplares. Aquí, la entrega del premio a Stefan Frohwein, un bachiller de Renania-Palatinado. La medalla Pierre de Coubertin para méritos extraordinarios. Existen a nivel mundial unas 50 escuelas que llevan el nombre de Coubertin. Desde 1997, y con una frecuencia bianual, grupos de alumnos de todos los confines del mundo se reúnen durante una semana en el Foro Juvenil Coubertin, como en Pekín 2008. Jóvenes de entre 16 y 18 años compiten por el ansiado diploma en el examen Coubertin. Foros juveniles, como por ejemplo en Olimpia, en un recinto histórico para el deporte y junto a la tumba de Coubertin. Con firmeza, desde el centro escolar de Erfurt se establece un contacto intensivo con otras escuelas. Además, se celebran con regularidad exposiciones relacionadas con cuestiones tales como la manera de llevar a la práctica las ideas de Coubertin en la vida cotidiana. Pero no todo el mundo se muestra de acuerdo con ellas. A mí personalmente lo que tal vez me haya sorprendido un poco de forma negativa es su actitud hacia las mujeres en lo que se refiere a los Juegos Olímpicos. También creo que estaba un poco condicionada por su época. Para Coubertin, los Juegos Olímpicos quedan reservados al participante masculino, ya que se trata de una celebración festiva y periódica del deporte masculino, con el aplauso de las mujeres como recompensa. En 1937, 2 meses antes de su muerte, explica que las mujeres deben practicar todas las modalidades deportivas si les apetece, pero al hacerlo no deben exhibirse.
marcha de Coubertin en 1925 se levanta la prohibición a la participación de las mujeres en muchas pruebas, pero cuando en los Juegos de Ámsterdam algunas corredoras de la final de los 800 metros acaban completamente exhaustas, el gran señor se siente reafirmado en sus ideas y es criticado por su postura inflexible. Y en la actualidad, sin mujeres no hay deporte, como puede comprobarse en la escuela Coubertin de Bolbec en la Normandía. Un dato: las mujeres, que en un principio únicamente se limitaban a coronar solemnemente a los ganadores masculinos, se entrenan en una escuela que lleva el nombre de Coubertin. Y cada vez son más, como por ejemplo en Piestany, Eslovaquia. Es una escuela muy importante aquí y en toda Eslovaquia. Todo el mundo la conoce y estamos muy orgullosos de ella. Y desde hace tiempo se incluyen en el programa lectivo algunos deportes que Coubertin ni podía imaginar y que naturalmente también practican las chicas. Coubertin recibe las críticas más numerosas cuando, siendo presidente de honor del COI, rechaza pronunciarse en contra de los Juegos del 36 en Berlín. Se muestra entusiasmado con la labor de su genial y entusiasta amigo alemán Karl Diem, a quien conoce desde 1911. A Coubertin se le reprocha haberse dejado embaucar para fines propagandísticos debido a su relación de confianza con Diem. Las tesis olímpicas de Coubertin encajan en el guión de los organizadores, como por ejemplo, lo importante no es ganar sino participar y el objetivo es la caballerosidad. El hecho de que no acudiera a los Juegos del 36 y de que cancelara la cita a pesar de estar invitado a ir en un tren especial y que no aceptara una invitación a una estancia en Baden-Baden demuestra que iba adoptando ya un cierto distanciamiento, que no se trataba solo de que estuviera demasiado débil para viajar. Aún así, está claro que se produce en él un sentimiento de admiración hacia los Juegos de Berlín 36, sobre todo al tratarse de los primeros Juegos que pueden ser considerados como una obra de arte en su conjunto, desde la decoración, pasando por la campana hasta el himno, etc. Y visto así, me atrevería incluso a decir que subyace una cierta, bueno, no quisiera decir que ingenuidad, pero sí una valoración equivocada. Vuelvo a repetir que fue embaucado, sobre todo por parte de organizadores y amigos alemanes que lo asesoraron mal. Coubertin persona, según su pasaporte, medía 1,66 m, tenía ojos grises, nariz mediana y cara ovalada. Durante el rodaje de esta película se le relaciona de forma equivocada con el descubrimiento de la radioactividad o con un vino tinto, pero más tarde se establece una relación verdadera con otras cuestiones, como por ejemplo en París en la capilla Mission étrangère de la Rue du Bac, una pintura de su padre del año 1868. El 12 de marzo de 1895, y en el transcurso de pocas horas, se casa en dos iglesias diferentes, primero por el rito católico y después por el evangélico, ya que su prometida Marie Rotin es protestante. La pareja tiene dos hijos, el niño Jacques, que de pequeño sufre una insolación de la que nunca se recuperará, y la niña Renée. En 1914, Coubertin trata de ser admitido en el ejército, donde finalmente se le encuentra un destino útil como reclutador de voluntarios. 4 años más tarde, se ve obligado a vender la casa paterna de París, que había heredado, y se traslada junto a su esposa y a su hija a Lausana, también con la intención de establecer la sede olímpica en territorio neutral. En 1924 se celebran por primera vez los Juegos de Invierno en Chamonix y el mismo año los Juegos Olímpicos de París. Lausana lo nombra hijo adoptivo en 1937. Los investigadores no dejan de encontrar cosas nuevas, por ejemplo, que promueve en los Estados Unidos un intercambio estudiantil franco-americano. El pentatlón moderno lo introduce en 1912. Tiro, natación, equitación, esgrima y carrera, fiel al modelo original del pentatlón antiguo.
Se trata de un deporte que practica la paridad. Los hombres y las mujeres puede que solo se enfrenten en los entrenamientos, pero compiten con los mismos niveles de exigencia. El pentatlón femenino es además disciplina olímpica desde el año 2000. Coubertin también se implica en el deporte popular. Funda a título privado la Unión Pedagógica Universal y además una oficina de pedagogía deportiva. Por encima de todo se encuentran el respeto mutuo y la tolerancia. El gran logro fue que vio en el deporte como un instrumento para la educación, que evidenció los valores que el deporte transmite de forma lúdica, que el deporte puede derribar barreras, que es posible practicar deporte con independencia del contexto social en el que nos movamos, que el deporte es un ejemplo de respeto y de no discriminación. Ya sea por cuestiones de raza, de estatus social, de orientación sexual o por cualquier otro. Coubertin comprendió todo esto y no solamente lo comprendió, sino que lo puso en práctica, y este es su gran mérito, el de recalcar estos valores que tiene el deporte para la juventud, hacer que ésta los comprenda y lograr que esta enseñanza adquiera también un carácter permanente. Lo que implica que, por ejemplo, las retransmisiones televisivas de los Juegos Olímpicos sigan siendo accesibles en la actualidad de forma gratuita a todo el mundo. No tengáis miedo a largo plazo. Dejad que vuestras miradas alcancen la naturaleza y la historia más allá de los lejanos horizontes. Desde esas cimas le llegan a los hombres la fuerza y la acción. Estos son mis deseos para todos vosotros, para las generaciones venideras, para las comunidades que brillan con la claridad de la luz y también para aquellos que aún permanecen en la oscuridad. Sujetaos bien al caballo, chicos, y entonces vamos, con osadía a través de la nube y no temáis. El futuro os pertenece. La voz que se escuchaba era la de Conrado Durantes, que es el presidente de la Academia Olímpica Española, la que está escuchando de fondo. Bueno, ¿qué os ha parecido? Interesante, ¿verdad? Pues bueno, la idea, claro, esta iba a ser la actividad del viernes pasado, que se tuvo que anular porque jugaba España contra Portugal, y entonces bueno, se puede proyectar y nos sirve de un poco de introducción a este gran personaje, y así yo me evito tener que contar toda la historia que está también contada, y centrarme, eso sí, en los valores olímpicos que habéis visto y que realmente rescato. Entonces, podemos preguntarnos, y él lo escribe en su memoria, por qué se restablecen esos Juegos Olímpicos. Pues los últimos se vivieron en el 393, pues casi 1000 años después de ser él el restaurador de los Juegos Olímpicos en la actualidad contemporánea, ¿no? Y entonces son esos tres sus pilares: ennoblecer y fortificar los deportes, asegurar su independencia y su continuidad, y también para que puedan cumplir la misión que les corresponde en el mundo moderno. Si habéis fijado en el audiovisual, le da mucha importancia a la educación, y por eso señalaba cuando hablaba de todos los centros que hay, 50 escuelas, foros que se hacen cada 2 años, olimpiadas juveniles que también luego veremos que se reinstauran en el 2007, se habla de volver a traerlas como se hacía en la antigüedad, y en el 2010 vuelven a darse los Juegos Olímpicos Juveniles, que se dan entre los 14 y los 18 años, ¿no? de edad, y los foros que se dan entre 16 y 18. O sea, ven que el deporte puede ser un motor en la juventud impresionante de esos valores olímpicos. ¿Y cuál es la filosofía olímpica? La que veis.
no es que se restauren esos juegos para ganar medalla o como se ha pasado ahora por recordmanía o por, desgraciadamente, y lo veremos que también Coubertin lo trató, el tema de la corrupción y todos los sobornos que se pensaba, ¿no? La idea de los Juegos Olímpicos no es que fuera una gallina de los huevos de oro, sino todo lo contrario, ¿no? Él decía que es preciso que cada 4 años los Juegos Olímpicos restaurados den a la juventud universal la ocasión de un reencuentro dichoso y fraternal. Hablaba muchísimo de la fraternidad, de esa manera de tender puentes, que sea un momento de paz como era en la antigüedad. Cada 4 años se paraban las guerras para poder celebrar los Juegos. Y desgraciadamente en la actualidad hubo una guerra, bueno, 2 guerras, y se tuvieron que parar los Juegos porque era imposible celebrarlos. En cambio en la antigüedad sí se conseguían parar la guerra. Entonces ese reencuentro dichoso y fraternal con el cual se disipará poco a poco esta ignorancia en que viven los pueblos unos respecto de los otros. Ignorancia que mantiene los odios, acumula los malentendidos y precipita los acontecimientos en el destino bárbaro de una lucha sin cuartel. También lo decía en el documental, hay que conocerse a uno mismo y conocer a los demás para llegar a esa fraternidad. Sin ese conocimiento es muy difícil conseguirlo. Y bueno, empezamos a hablar de esos valores. Bueno, el olimpismo en realidad es una filosofía de vida. Lo comentaba Isabel al principio de la presentación. Realmente es una manera de poner en práctica toda esa excelencia. Kalokagatia viene de kalos, bello, y ágatos, bueno, esa combinación, ese equilibrio entre lo bello y lo bueno hace que podamos conseguir esa excelencia, esa lucha por conseguir cada vez ese equilibrio. Como decía también Aristóteles, ¿no? En los Juegos Olímpicos no se corona a los más hermosos y a los más fuertes, sino a los que saben competir. También en la vida, los que actúan rectamente son quienes alcanzan el premio. Y es así. O sea, ese valor, esa lucha, esa competición, ¿realmente es para ganar al rival o es para ganarse a sí mismo, para con ese esfuerzo lograr superarse uno a uno mismo? Esa es la idea de la Kalokagatia. Otra idea que salió también en televisión, la encratella, la virtud, ese dominio de uno mismo, esa capacidad de ser dueño en el fondo de uno mismo. Porque si no, a ti te podrán decir cualquier barbaridad, pero si no eres capaz de frenar, de pararte, de respirar, como yo también le digo mucho a los atletas, en ese momento de que está toda flor de piel, se juegan el último punto en un partido de voleibol, está a un segundo esa medalla de oro, pero si alguien a tu lado es capaz de descentrarte, de sacarte de ese control, ya has perdido. Ya no tienes en valor la encratella, esa templanza. Muy difícil de conseguir. En el ardor de toda la competición es complicado conseguir, pero si se trabaja y se logra, da muchísima alegría, muchísima satisfacción. Otro valor más, armonía, también lo decían en el vídeo. Coubertin le daba mucha importancia a ese equilibrio, dice, equilibrio oscilante entre cuerpo y espíritu. Y es así, es esa, como en la antigüedad, la música y la gimnasia. La música era esa formación filosófica, educativa, en el que no solamente es cuestión de tener un cuerpo bello, sino también una mente y un espíritu en concordancia. Él también lo comentaba y se hablaba en el vídeo. Una mente sana debe habitar en un cuerpo sano. Más valores. Todos estos. Bueno, todas estas fotos están sacadas de nuestras olimpiadas o de olimpiadas de otros países. Valores como el honor. Qué difícil de definir el honor.
pero si se puede decir algo sobre el honor, diríamos que es ese cumplimiento con el deber. Cuando uno sabe que está cumpliendo con ese deber, porque ahora lo que se pone de moda es reclamar derechos, pero no se quieren asumir los deberes. Y es asumiendo ese deber cómo se consigue realmente esos derechos, ¿no? Entonces, el deber es el que engrandece al alma. Y una vez que te miras en el fondo de ti mismo y ves que a pesar de todo eres capaz de sacar lo mejor, eso es el honor. Y es por eso que se ponen las coronas, es por eso que se entregan las medallas, por esa capacidad de hacer ver y hacer valer todo ese deber que tenemos dentro. Alegría, pues, ¿quién nos alegra después de ver a compañeros conseguir medallas? Pero esa alegría también lo definía muy bien, y os lo voy a leer porque le preguntaron una vez a Pierre de Coubertin y él contestó en una de sus cartas olímpicas en 1918, dice: si alguien me pidiera la receta para olimpizarse, ese término lo inventó él, dice, le diría, la primera condición es estar alegre. Y sin duda se sorprendería. Para vivir la alegría completa hace falta otro elemento, el altruismo. Alégrate con la humanidad que renace sin cesar. Ten fe en ella, dedícale tus esfuerzos, confunde tus esperanzas con las suyas. La alegría egoísta no es más que un sol intermitente. La alegría altruista es un perpetuo amanecer. Realmente era un poeta, también lo hemos comentado en el vídeo. Ganó uno de los premios de la Olimpiada porque al principio, cuando se inauguraron todo este movimiento olímpico, no solamente había competiciones deportivas, sino también artísticas. Había escultura, había arquitectura, había poesía. Y entonces hasta 1948 se estuvieron haciendo a la par competiciones, eso, música y gimnasia, las dos en concordancia y en equilibrio. Otro valor, el respeto. El respeto que evidentemente tiene que ser hacia uno mismo y hacia los demás. Y también hacia su cuerpo. Pierre de Coubertin también lo hemos escuchado en el vídeo. El deporte lleva a la extenuación al cuerpo. Entonces, hay veces que lo hemos visto en muchos casos y en vídeos. Yo el otro día veía la maratón de Dallas, no sé si la circula por Facebook y por internet. En diciembre del año pasado, la que iba corriendo, la atleta que iba corriendo, le faltaban 20 metros para llegar y tiene un desfallecimiento, y hay una atleta que no estaba compitiendo, una chica de 17 años, de Texas, y entonces la ve que se va a caer y se acerca y la levanta. Y entonces le dice, no me ayudes que puedo. Dice, ¿cómo no te voy a ayudar? Dice, después de todo el esfuerzo que implica una maratón, tienes que ganar. Dice, apóyate en mí que yo te pongo mi ritmo y llegamos. Y es hermosísimo, se me pone la piel de gallina, verla llegar a la meta las dos juntas, y ella, la chica adolescente, quedarse un paso atrás para que ella sea la primera que pasa a la meta, ¿no? Entonces, ese esfuerzo muchas veces del cuerpo que lo somete a la extenuación, y la alegría que da poder ver que te ha superado, que aunque lo hayas llevado al límite, lo has conseguido, ¿no? Pues esa alegría y ese respeto también que tenemos que tener hacia nuestro cuerpo es digno de tener en cuenta. Respeto también es lo que dicen ahora fair play o juego limpio, ¿no? Esa, como decía, esa lucha contra el dopaje, contra lo que nadie está libre, porque hablando con el presidente de la Real Academia, dice, quien lo niegue me está mintiendo. O sea, hoy por hoy es muy difícil conseguir resultados sin que haya algún tipo de dopaje, pero por lo menos nosotros en nuestras Olimpiadas sabemos que eso no pasa. Fortaleza. Yo creo que la fortaleza es esa capacidad de enfrentar la adversidad.
cuando ya no puedes más, cuando tus músculos dicen aquí me quedo, hay una fuerza interior que te dice no, tú puedes. Y sabes que surge, no le puedes poner palabras, pero esa fuerza sale de ti como un torrente y entonces es cuando consigues realmente vivir esa fortaleza. Más valores: unión, esfuerzo. Aquí veis una de nuestras atletas estaba terminando la maratón y todo el equipo se puso alrededor de ella animándola para que llegara y consiguiera llegar a la meta. Y evidentemente ahí no solo gana ella, gana todo el equipo con esa unión. Y realmente es que con esa idea se crearon los Juegos Olímpicos, esa fraternidad que también se ha hablado en el libro, esa unión por la paz y por que es algo más que el cuerpo, hay algo que por encima de nosotros une toda nuestra alma y todos nuestros corazones. Y bueno, el esfuerzo, igual, el último testigo, el relevo, y fue una carrera agónica realmente. Los 400 metros se hacen eternos y los últimos metros conseguimos animar y hacer que, bueno, es que no se puede explicar con palabras. Y bueno, y lanzamiento de peso, que quien lo ha practicado sabe que lanzar una bala de 9 kilos requiere su esfuerzo, pero es eso, esa lucha. De hecho, atleta significa eso, el que se esfuerza. En griego, atleta significa eso. Y os quiero leer también una frase de Coubertin que decía que el espíritu de lucha debe ser una constancia vital. Y dice así, dice: la vida es bella porque la lucha es bella, no la lucha sangrienta, fruto de la tiranía y de las malas pasiones, las que fomentan la ignorancia y la rutina. Prefiero a la santa lucha de las almas en busca de la verdad, la luz y la justicia. Y bueno, también se me ha olvidado comentaros, en la idea de unión, él también lo decía, y también se ve en los desfiles y en las inauguraciones y en las clausuras, cómo se entra como hombre y se sale como humanidad. Entra cada uno con su país, pero al final de la Olimpiada, en la clausura, se juntan todos en 1001 colores y realmente no hay ninguna distinción. No hay ningún país, no hay fronteras, no hay barreras, no hay raza, no hay límites. Eso también es uno de los valores más importantes que yo quiero destacar en los valores olímpicos. Y bueno, Conrado Durantes, el que os comentaba, el presidente de la Academia Olímpica, da también más valores. Dice: el olimpismo tiene como objetivo contribuir a la construcción de un mundo mejor y más pacífico, educando a la juventud a través del deporte, practicando sin discriminaciones de ninguna clase y dentro de ese espíritu olímpico que exige comprensión mutua, espíritu de amistad, solidaridad y juego olímpico. O sea, seguimos añadiendo más valores al olímpico. Y también Coubertin lo decía, que esos 5 anillos, ¿no?, que él inventa, esos 5 elementos constitutivos del deporte: voluntad, continuidad, intensidad, perfeccionamiento y riesgo eventual. Así se une al mismo tiempo con la filosofía estoica, hacia la que puede conducir a sus practicantes. Otro valor que hemos citado, el honor. Él habla del contrario: el deshonor no consistirá en ser vencido, sino en no luchar. Es otra de las proclamas de Coubertin, siempre esa lucha, pero con alegría. Hay que conseguir todo en la vida, requiere esfuerzo, pero si no nos esforzamos realmente es lo que nos va a hacer no ser atléticos, no ser olímpicos. Y por último dice: unos ven en el ejercicio físico la preparación para defender a la patria, otros la búsqueda de la belleza física y la salud, otros por fin esa salud. Y lo que os decía, los Juegos Olímpicos juveniles,
Os pongo esta imagen porque me ha parecido sorprendente. Este chaval, 14 años, mexicano, se presenta a los primeros Juegos Invernales, México, estamos hablando de México, Juegos Invernales. Yo no sé dónde pudo entrenar este chaval, pues en Innsbruck, en Austria, y se preparó, que no sé si conocéis la disciplina, en Skeleton. ¿Sabéis la disciplina que es? Skeleton. Es el trineo este que se pone en marcha. Exacto. Pues el esqueleto tiene ese nombre porque cuando se inventó parecía un esqueleto. Entonces es un trineo que va cabeza frente con el pecho en el trineo y te pone a 130 por hora. Pues bueno, se quedó el número 14 siendo mexicano. O sea, ese es el valor que dices tú. Bueno, este chaval que es capaz de superar y irse para Austria con 14 años y presentarse. Bueno, eso es el lema Citrus Antiforce. Y bueno, es que los Juegos Olímpicos de la Juventud se celebran también cada 4 años y hay Juegos de Invierno y Juegos de Verano. Empezaron en el 2010 los de verano y en el 2012 los de invierno, con lo cual estos son los segundos y este año que tocaría los terceros Juegos serán en Argentina, en octubre de ahora, que aquí en otoño, allí en primavera, verano. Igual, tienen su mascota, no son todas las disciplinas de los Juegos Olímpicos, pero sí, gran parte. Y ya os digo, no solamente compiten con los Juegos, sino que tienen foros, como hemos dicho en el vídeo. Y bueno, el vídeo, la frase final, que no sé si para mí es una maravilla, ¿no? No tengáis miedo a largo plazo, dejad que vuestra mirada alcance la naturaleza y la historia más allá de los lejanos horizontes. Desde esa cima le llegan al hombre la fuerza y la acción. Estos son mis deseos para todos nosotros, para las generaciones venideras, para las comunidades que brillan con la claridad de la luz y también para aquellas que aún permanecen en la oscuridad. Sujetad bien el caballo, chicos, y entonces vamos con osadía a través de la nube y no temáis, el futuro os pertenece. Y esa es la idea de la Escuela del Deporte con Corazón, que no hace falta, no solo basta con hacer deporte, sino que pongamos sobre todo el corazón en todo lo que hagamos. Yo de verdad os agradezco vuestra presencia, si queréis hacerme alguna pregunta que yo pueda responder y que os deseo todo el olimpismo posible para que, bueno, es que es eso, es una filosofía que hay que poner en práctica. No vale con saber y con decir un decálogo de valores si luego no se ponen en práctica. Entonces os invito a ello y que seamos todos atletas de la vida. Muchas gracias. ¿Alguien se ha quedado con alguna duda? Yo sé que el vídeo iba un poco rápido y he ido sacando ideas, pero eso, Porque la verdad que el vídeo va súper rápido. sí, va muy rápido. Que hice muchas cosas que no te da tiempo a auxiliar, se te pasan por alto. Pero ha hecho que, o sea, a mí lo que me ha quedado así un poco como muy a la superficie, me gustaría que sí, podría decir algo, que este hombre tenía un objetivo, que era la pedagogía en el mundo, o sea, como enseñar al ser humano a conocerse y a saber vivir en comunidad y sacar lo mejor de sí mismo, ¿no? Pero el nieto esto decía que estudiaba mucho, que pasaba muchas horas estudiando, que ¿cómo se compagina educación, deporte, estudio? Porque este hombre es una máquina. Sí. Tiene más de 12.000 escritos y no había ordenadores, son todos de su puño y letra.
bueno, igual de impresionante, que tampoco lo he dicho, pero ahora estoy cayendo, o sea, cómo se organizan una Olimpiada en 1896, sin televisión, sin internet, sin teléfonos móviles, bueno, yo creo que su valor fue ese, el que tenía un objetivo, un ideal de vida y lo plasmó y supo ponerlo en marcha a pesar de las dificultades, porque no se lo puso la vida fácil. Ya digo, su fortuna, que la había escuchado, que heredó 6 millones de euros, 500.000 francos, y a los 3, no pasaron ni 20 años, ya no tenía. De hecho, tuvo que vender su casa, ¿no? Porque había muchas cosas por hacer, ¿no? Hay muchos gastos. Entonces, yo creo que su pasión por llevar a cabo ese ideal fue lo que le dio toda la fuerza para plasmar estos juegos y esta filosofía de vida, porque yo tampoco me lo explico cómo lo pudo conseguir. Realmente es heroico, muy heroico lo que hizo, y como decía en el vídeo, muy desconocido y famoso, mundialmente conocido gracias a la Olimpiada, ¿no? Es así. Carl Diem, que han visto también en el 1936 en la Olimpiada alemana, fue el primer año que se introdujo el encendido de la antorcha olímpica y el traspaso de cómo se hace ahora de la antorcha olímpica por todos los países del mundo. Antes se encendía en el mismo estadio y a partir del 36 fue cuando Carl Diem estableció ese ritual de la antorcha olímpica, y que la verdad es precioso y viendo cómo se va pasando la luz de mano en mano. Y sí, Tamara, yo creo que fue algo sobrehumano, pero que sí, que yo creo que uno es capaz cuando tiene esa fuerza del yo puedo, esa claridad, y que sabe a lo que ha venido a la vida y lo plasma. No hay freno, nadie te lo puede impedir. Como decía él, ¿no? Mirar a lo lejos, hablar con franqueza y actuar con firmeza. Esos fueron sus tres pilares. Está claro. Él se basa mucho en decía, él recoge toda la tradición griega y el fundamento filosófico que tenía la Olimpiada griega. Trata de rescatar eso, porque realmente él ve que a través de esos valores olímpicos puede ayudar al mundo en ese encuentro, en esa fraternidad, en esa búsqueda del mejoramiento de uno mismo, de competir con uno mismo, no con los demás. Es difícil cuando se llega a unas dimensiones como las que tienen las Olimpiadas, pero bueno, el que no se pierda en por lo menos ese espíritu que él trataba de promover, que el espíritu griego, muy impregnado por el espíritu filosófico. Claro, es que fue muy helenístico y muy humanista. Muy platónico, porque sí, todo de la música y la gimnasia. Totalmente platónico. Lo que iba a decir antes, ya se adelantó a su época con lo de la corrupción, dice: un espíritu mercantilista amenaza con invadir los círculos deportivos al haberse desarrollado los deportes en el seno de una sociedad que amenaza con pudrirse hasta la médula a causa de la pasión por el dinero. Los Juegos Olímpicos no deben considerarse como la gallina de los huevos de oro. Esto él lo dijo en el 25, o sea, él lo tenía claro, que esto era algo bestial y no se equivocó, desgraciadamente. Yo sé poco de todo esto, entonces, ¿qué ha quedado de ese viejo espíritu clásico y olímpico en las actuales Olimpiadas? Es decir, ¿hasta qué punto se han o no realmente comercializado? ¿Hasta qué punto se mantiene ese espíritu? Yo no lo sabía, pero ¿deben de ser amateurs todos los que participan? Al principio sí. Ahora ya no. No, ahora ya no. Pueden ser profesionales. Sí. Por eso decía que es muy difícil conseguir con solamente entrenamiento, que es lo que debería de ser. Pero yo creo, fíjate Antonio, que si el del COI lo decía, que si
las Olimpiadas se quedan solo en eso y pierden toda la tradición, lo podría hacer cualquier empresa. Entonces, el COI debe ser el que vele por ese espíritu del origen. Pero realmente creo que ha calado tan hondo que se ven en hechos como lo que os comentaba antes, en los mismos atletas. O sea, si un atleta tiene un buen maestro, un buen entrenador, es capaz de sacarlo. Yo creo que ya no tanto dependerá de la organización en sí, que debería, pero creo que está demasiado corrupta, y más en cada ser humano, en que cada atleta se dé cuenta de que compite por sí mismo, que si está el rival y le necesita, poderle echar una mano, porque realmente en el COI yo creo que prima más el interés monetario que el humano y olímpico. En la academia es distinto. En la Academia Olímpica Internacional sí se vela, sí se ha conseguido mantener todo el ideario de Coubertin. ¿Y qué relación tiene la academia con el COI? ¿Hay alguna relación, algún vínculo de dependencia? Al principio surgieron unidas, pero cada vez se han ido separando por eso mismo, porque el COI tiene dinero y la Academia Olímpica no. Entonces, esta sociedad que se basa en esos intereses se pudre, se corrompe, desgraciadamente. Es esa la fundamental diferencia. A mí lo que me resulta curioso es que cuando se realizaban antes las Olimpiadas, que ya es 300 antes de Cristo, ¿no? Sí, de 700 y pico antes de Cristo al 393 después de Cristo. Era una época en que había más a menudo guerras, y sin embargo lo respetaban en el momento de las Olimpiadas y se ponía a paz. Sí. Sin embargo, en la actualidad no supimos respetar ni un solo momento. O sea, las dos guerras que hubo no se paró, es decir, a mí me da mucho que pensar en que hasta qué punto hemos avanzado, supuestamente. Es buena reflexión, sí, ¿no? Como decía, yo creo que el trabajo es, como esperemos que sean de las naciones, lo tenemos complicado porque tenemos los gobernantes y los políticos. Pero si la idea de los valores olímpicos y de la filosofía olímpica es eso, que cale en cada uno de los seres humanos que conformamos esta humanidad. Y así seremos todos un poco ejemplo de lo que debe ser. El problema es trasladarlo eso a los estados, a los poderes. Ojalá, si como decía Platón, en la República, si pudiéramos tener este ideario, iríamos como las balas. Pero realmente también lo decía Pierre de Coubertin, y le pusieron mucha arena en el engranaje para llevar a cabo. O sea, su primera intención fue en 1892. Planteó la idea de los Juegos Olímpicos y no se le hizo caso. Tuvo que seguir hasta 2 años después, hasta 1894, que lo lleva a la Sorbona y consigue un apoyo unánime, no lo consiguió. Entonces en el 96, cuando ya después de fundar el COI y tiene todo organizado, cuando surgen los Juegos Olímpicos. Pero le lleva mucho hacerlo. Y no conseguir parar la guerra, pues eso, es que estamos en una sociedad en el que, bueno, ¿qué queréis que os diga? Si, por donde con la noticia no hay más que verla. Tenemos barcos que nos llegan con gente y les cerramos las puertas. Mundiales donde se pone mucho dinero para hacer la sede, porque es que se mueven millones de dólares y de euros con todas estas competiciones. Y bueno, hagamos valer lo que debe de ser, que es el humanismo y los valores olímpicos. Sí. Ana, perdona, te estamos fusilando. No, encantada. Hablando de noticias, hoy, no sé si lo habéis visto, a mí me ha llamado poderosamente la atención una noticia de deportes sobre la derrota de Argentina
en los mundiales. Sale un tipo que tendría como poco sus 45 años encima, embarracado, pero de una manera, digo, es que ni un niñito de 1 año, diciendo, somos un país de mierda. Lo digo porque no hay ningún niño, ¿verdad? Y yo digo, es que ha identificado primero la intensidad de esa emoción, ¿no? Y después es que ha identificado su país entero con una competición. Digo, qué poder tan enorme tiene el deporte hoy en día. Podría hacer verdaderas cosas muy buenas, ¿no? Y se podría aprovechar eso muy bien. Pero prima mucho la competición también. Que ya se han perdido esos valores, pero la competición y el ganar una medalla que el jugar limpio y respetar a tu rival, eso se ha perdido ya. Eso bien enfocado sería una energía muy buena. Eso es lo que pretendemos, la Escuela del Deporte con Corazón. Esa es la idea. Y esa es la primera Olimpiada Internacional, las tenemos en agosto, ya os contaremos. Pero bueno, también en contra, por no acabar con un mal sabor de boca, también yo he visto en las noticias que jugadores que han ido a ver a sus países luego han recogido lo que han ensuciado. Se ha visto Japón, se han visto distintos países que los propios jugadores han ido recogiendo sus propios desperdicios, ¿no? O sea, para dejar el estadio como se lo habían encontrado. O sea, por lo cual también hay cosas buenas.